Con ustedes, como cada domingo, Candelario Rosario Vicioso para presentar su programa de esta hora, cerrando la página de la semana, espacio en el que compartimos informaciones, hacemos análisis, hacemos entrevistas, en fin, una variedad de aspectos interesantes sobre los hechos que han transcurrido básicamente en los últimos 7 días, que muchos de ellos no son más que la continuidad, la continuación de situaciones, eventos dados ya en la República Dominicana y el universo. Este programa, como saben, se origina en los frecuencia 1150 AM de la inconfundible onda musical. También en su plataforma digital Noticias 1150. Todos los domingos a las 9 de la mañana. Dentro de breves instantes vamos a leer los titulares del periódico El Nacional de su edición de hoy domingo 12 de agosto. El titular más destacado del matutino El Nacional es: Abinader descarta en República Dominicana pueda haber crímenes políticos al referirse al asesinato de un candidato presidencial en Ecuador. Dice que en República Dominicana partidos comparten la democracia y que tenemos adversarios en política, pero no enemigos. Asegura la nueva variante de COVID no es peligro para la República Dominicana. Eso es una información desde el Ministerio de Salud Pública. Leonel, Abel desafían a la Junta Central Electoral. Pese a la advertencia, continúan con su agenda proselitista. Temen pacto agua afecte Chabón. Ese es el río Chabón. Mueren esposos y su hija de 6 años. Eso es en un lamentable accidente de tránsito. Bien, esta semana, en los últimos días, la Junta Central Electoral emitió un comunicado a través del cual se prohíbe a las organizaciones políticas, a todas las organizaciones políticas, detener la campaña de proselitismo que se ha venido escenificando durante todo el año. Y a veces es permanente. Todo eso está regulado por las leyes y hay fechas específicas que establecen el inicio de los eventos políticos con fines para la participación en las elecciones, que en este caso serán el año próximo, marzo 19. El organismo rector de los procesos electorales en la República Dominicana es la Junta Central Electoral, con sus sedes aquí en la capital, aquí en el Distrito Nacional. Es la autoridad
porque tiene la potestad de la ley para actuar y regular todo lo concerniente a eso, excepto aquellos casos que ya son propios del Tribunal Superior Electoral. Pero los partidos políticos no acatan eso. Eso tiene una historia muy vieja. Desde los mismos momentos en que nos abocamos a vivir en democracia. Entiéndase, luego del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Hubo un periodo ahí de acomodamiento, luego se convocaron a las elecciones, en las cuales salió electo el presidente, el candidato presidencial Juan Bosch, que fue derrocado 7 meses después. Vino ese periodo de un gobierno de facto, luego vino lo que yo llamo el contragolpe, que generó en la revuelta de abril, para, ya agotado los intentos bélicos, se procedió a negociar, se pusieron de acuerdo, se eligió un personaje para que ejerciera la presidencia de la República y convocara elecciones. Salió ganador el doctor Joaquín Balaguer. Pero Balaguer se mantuvo en campaña todos los días. Todos los días se mantuvo en campaña. Es un periodo donde la legalidad no existió porque las autoridades fueron las primeras en desconocerlo. Los militares salían haciendo campañas, la policía hacía campaña, todos los estamentos militares y organismos de seguridad del Estado, así como la Policía Nacional, estaban al servicio del partido de Balaguer, el Partido Reformista. Luego de la salida de Balaguer en el año 1978, la situación no varió mucho. La situación no varió mucho. Y se continuó aprovechando las actividades oficiales para promoverse, aunque en mucho menor medida, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fueron asumiendo su rol, porque después de largos años de irregularidad, de actuar al margen de la ley, ajustarse a lo institucional, obedeciendo lo que las leyes establecen y que instituciones como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se encauzaran por lo que su propia ley orgánica le acuerda, era naturalmente un periodo que tenía que esperarse un poco. Pero hay un problema, que la debilidad institucional de la República Dominicana es terrible. En este fin de semana, tanto el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez Durán, como el candidato de la Fuerza del Pueblo, 3 veces presidente de la República, Leonel Antonio Fernández Reina, desafiaron a la Junta Central Electoral y más que eso la retaron. Dicen que no están haciendo proselitismo, que no están haciendo campaña y arguyen ahí cuestiones de orden legal. Pero naturalmente esa posición la asumen
porque aquí hay instituciones que quienes más deben respetarla y tratarla con sobriedad son los que no lo hacen, como es el caso de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral, a través de su vocero, ese comunicado que emitieron, que publicaron todos los medios, habla de sancionar, incluso le da un plazo de 15 días para que retiren afiches, vallas. Aquí los afiches y las vallas se ponen el año entero, con una que otra excusa o pretexto, pero se ponen el año entero. El PLD engañó a la sociedad a través de un eufemismo, un mecanismo ahí, sometió a una medición para saber quién sería, quién mostraba más popularidad. Pero resulta que lo que sacaron fue un candidato presidencial, al margen de las primarias que son ahora el 1 de octubre. Y ellos se adelantaron y la Junta Central Electoral, estamento legal a quien se supone que tiene toda la autoridad para haber impedido eso, no lo hizo. No lo hizo. Entonces ahora da un plazo de 15 días para que retiren. Es que desde que se puso la primera valla, desde que se comenzaron a pegar los primeros afiches que no respetan espacios públicos, que no respetan tanto que se habla de la lucha a favor de cuidar el medio ambiente, y los pegan en árboles, en parques, los postes del tendido eléctrico lo llenan de afiches y hasta en casas particulares, en edificaciones particulares como son negocios, sin pedir ningún permiso porque son brigadas que salen a veces en horario nocturno. La campaña se hace, eso tiene ya unos años haciendo la campaña, moviendo unos vehículos con una estructura sobre ellos de altoparlante que se oyen en el cielo. Eso le llaman disco light. Nunca he sabido por qué le llaman disco light. Y a cualquier hora del día, salen con esos vehículos y esos altoparlantes integrados, se detienen en áreas muy populosas, se detienen horas a intranquilizar a la gente, a perturbar la paz de los hogares. Pero las autoridades, ni el ayuntamiento, ni la policía, ni nadie puede salir a decirle ninguna cosa, porque los partidos políticos tienen impunidad. Ellos tienen una licencia para actuar al margen de la ley o de las leyes. Por eso, el comportamiento del señor o de los señores Abel Martínez Durán y Leonel Fernández Reina, 3 veces expresidente de la República, porque lo fue 3 veces. Una persona que ya ha sido presidente de la República, que ejerció la primera magistratura de la nación, que fue el rector del país en 3 periodos,
que es quien debería sentirse moralmente, éticamente, más obligado a ajustar todo su quehacer político en busca de volver al Palacio Nacional a dirigir el Estado, que más debería entender que debe ajustar todo su comportamiento, todos sus manejos y los de los suyos a lo que las leyes establecen. En la República Dominicana todavía vamos y andamos a la saga, porque aquí hay instituciones que no las respetan. Y la Junta Central Electoral, por más que su pleno o el presidente de ella, señor Ramón Andrés Liranzo, no lo va a conseguir, porque los partidos políticos tienen impunidad, tienen licencia para actuar al margen de la ley y no acatar. Ahí el Tribunal Constitucional había venido hablando de que hay un paquete de sentencias, una multiplicidad de sentencias que han salido de ese tribunal, que esas sentencias, esas decisiones deben ser acatadas, porque la Constitución de la República no contempla una apelación o un mecanismo, recurso de cuestionar eso, que vaya a otra instancia. No, eso es definitivo. Luego de las quejas del presidente de ese tribunal, del Tribunal Constitucional, señor Milton Rey Guevara, vi la reacción del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, señor Antoliano Peralta Romero, diciendo que sí, que la acataban, y dio unas estadísticas. Creo que hay 73, son más de 70, pero un 90 y pico % corresponde a la gestión pasada o a gestiones pasadas. Ese tribunal fue creado a raíz de la nueva Constitución o de la reforma constitucional. Unos dicen que es nueva, otros dicen que fue una reforma, que es la del 10, que se hizo durante el último periodo de gestión del señor Leonel Antonio Fernández Reina. Y a él le continuó al frente del Estado su compañero o ex compañero, no sé, Danilo Medina Sánchez. Ahora, el consultor jurídico, doctor Peralta Romero, dijo que se va a dar comienzo al acatamiento de esas sentencias o decisiones salida del Tribunal Constitucional. En un país donde un tribunal competente, como lo es el Constitucional, evacue sentencia, ya que eso tiene el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, o sea que ya no hay, y no se acaten, y tenga el presidente del tribunal, que es su vocero, que hay tantas decisiones, entiéndase sentencias, que no han sido acatadas. Oye, entonces, ¿qué le piden al pueblo raso? Esto es lo que crea el desorden, porque ese problema que motivó a la Junta Central Electoral a emitir ese comunicado, a publicar ese comunicado, llamando a los partidos políticos que cesen en esa actividad violatoria de sus normas y de las normas que acuerdan ellos mismos, porque tienen su representante ahí, ante la Junta
Y ellos son los primeros que exigen que para cualquier decisión hay que consensuarla con ellos, pero luego la violan. Entonces la Junta le pide que retiren los afiches, que retiren las vallas, pero también hay mucho proselitismo en los medios de comunicación, tanto impresos como los electrónicos. El PLD tiene hoy una marcha en Santiago y varios pueblos de ahí del Cibao Central. No sé si la habrán suspendido en obediencia a la decisión que tomó la Junta Central Electoral y mostrándole al pueblo que ellos no son violadores de las leyes y que tampoco desconocen el rol de la Junta Central Electoral como autoridad máxima en esos quehaceres. La Junta dice que va a sancionar, que le retirará los fondos que reciben los partidos políticos del Estado Dominicano a través de la Junta. No sé si lo hará. Aquí hace falta también gente, yo diría que con más carácter, que le importen menos los salarios y los privilegios que da estar al frente de una institución como esa. Y que puedan jugársela. Convocar a los delegados de los partidos, y si no a los dueños de los partidos, y demostrarle ahí en la mesa que están violando la ley, que están al margen de la ley, y crear una situación de crisis, hasta diciéndole: yo no estoy aquí por los salarios y por el salario y los beneficios y los privilegios que esto implica. Yo estoy aquí haciendo un trabajo al país. Digo, a mí eso es lo que menos me importa. Y si los partidos políticos no se acogen a esto y a esto y a esto y a esto, si no hay una presión de la sociedad, yo dejo esto porque yo no estoy por los cheles que me pagan. Pero aquí le tienen demasiado amor a la parte material. Y hay demasiada gente en la política. Demasiada gente en la política. Por un salario, nada más por un salario. Aquí hay gente que sin haber trabajado andan hablando de una pensión. Claro, yo sé que el hecho de estar otorgando tantas pensiones inmerecidas por favoritismo, por influencias, eso lleva a los otros a decir: pero yo voy a buscarme la mía. Hay leyes que acuerdan pensiones por vejez, pero lo acuerda una ley. Y están las pensiones por tiempo trabajado y la edad. Pero eso lo establecen leyes. Pero se otorgan demasiadas pensiones. Y de muchos emolumentos, de altos emolumentos, por favoritismo, como dice el pueblo, de carita. Entonces, hay que trabajar por la institucionalidad del país, hay que trabajar por la institucionalidad del país. La Junta Central Electoral, o yo no sé si el pueblo tendría ahí a ir a una instancia para que los partidos políticos abandonen la cosa esa del famoso disco light. Hoy tú sabes lo que es donde tú vives. Te detienen, te estacionan un vehículo de esos
hacerte bulla, hacerte escándalo, sin saber si tú tienes un pariente en un estado de salud muy delicado. Pero tú no puedes ir, una persona sola no puede ir a reclamarle. Porque lo más que te van a hacer es tirarte una trulla y tú salir de ahí. Porque la prepotencia, la arrogancia es terrible. Yo tengo aquí en la línea telefónica 829-599-4908. Si alguien quiere opinar sobre esto, para que me llame, o lo pueden hacer también por el número 809-682-6129, que es el de la emisora. Si quieren opinar sobre esto, lo que el pedimento de la Junta Central Electoral a los partidos políticos para que detengan el proselitismo, porque la Junta abrió un espacio, pero eso es para promover los candidatos en la primaria, que van a optar por posiciones en la primaria. Que buscan ser candidatos a regidores, a alcaldes, a jefes de distritos municipales, a senadores, a diputados, en fin. Quieren opinar sobre esto, sobre el comportamiento de los partidos políticos que aspiran a dirigir el Estado y a volver a dirigir el Estado y a comportarse como juran el día de la toma de posesión, a respetar las leyes, a la Constitución y hacerla cumplir. Pero usted tiene que comenzar a darle el ejemplo con mucho tiempo y antelación. Es ahora. Bien, voy a repetir los números. El número 809-599-4908 y el de la estación, el 809-682-6129. Vamos a hacer una pausa y en segundos regresamos. Bien, vamos a continuar con nuestro espacio. Esta semana... Todos los domingos. Esta semana fueron entregados los resultados, o entregados y anunciados públicamente los resultados del último censo celebrado, censo de población y vivienda, celebrado en la República Dominicana, censo que fue cuestionado por ciertos segmentos de la vida política, que en tantísimas cosas no están de acuerdo, siempre le atribuyen que tomarán en cuenta detalles, cuestiones ahí, pero el censo fue realizado. El censo tiene una importancia capital en las sociedades modernas, en el mundo, en el universo, y eventos que deben ser celebrados cada 10 años. Debería el Estado poner mucha atención cada gestión a la gestión que corresponda, pero darle continuidad, como todas las cosas del Estado que tienen continuidad, para hacer un censo no perfecto, porque lo perfecto no existe, eso solamente se le atribuye a Dios, la perfección, se la atribuyen. Entonces, para que ese censo que se haga cada 10 años, se pueda hacer cada 10 años invariablemente, y salvo como ahora por la cuestión de la COVID, que no sea pospuesto, que se celebre a la fecha y que se comience a trabajar con mucho tiempo de antelación, organizarlo, a seleccionar el personal empadronador, prepararlo bien, y hacer la debida propaganda a través de todos los medios, incluso los medios privados deben colaborar, porque no es cobrar nada más. Ellos tienen obligación con la sociedad, porque son parte de la sociedad,
todo lo bien hecho o no muy bien hecho lo perjudica y lo favorece. Y la tendencia debe ser que todos colaboremos para que las cosas como este censo de población y vivienda sea lo más creíble posible, porque se recabaron las informaciones, si no 100%, pero próximo. Y que esos números, esas informaciones, sean las confiables para que desde ahí el gobierno pueda hacer sus planes de desarrollo. En estos días decía que hay falta de aulas, o sea, falta de escuelas, estructuras físicas que alojen a los estudiantes. Y los profesores no están preparados, o que hay muchos con demasiado laguna, que se quedan muchos jovencitos sin aulas. Pero las informaciones del censo deben servir para eso, para una planificación realmente de cuántas escuelas o planteles requiere el Estado Dominicano en la actualidad, cuánto necesitaría para dentro de 5 años, cuánto necesitaría para dentro de 10 años, porque hay mecanismos matemáticos de usted saber si en los últimos 10 años crecimos tanto, más o menos cuánto creceríamos en los próximos 10. ¿Cuántos estudiantes tenemos ahora y cuánto tendríamos demandando escuela dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 3? País organizado y no estar en esos partidos políticos, que hay demasiadas agrupaciones políticas de esas, que lo que parecen es sanguijuela o garrapata, que se le sitúan a las vacas, a los caballos, a las yeguas, a los burros, a esos animales mayormente, a los perros a veces, se les sitúan en las orejas. Pero también hay en otra parte que se les sitúan a chuparle la sangre. Aquí hay partidos, agrupaciones políticas y políticos, que eso es lo que parecen, sanguijuelas y garrapatas, que no aportan nada, una vida entera viviendo de la política, y ellos mismos se autollaman políticos profesionales, o sea, usted es un vividor de la política. Entonces, esos números del censo se dieron a conocer y esperemos que las autoridades los tomen en cuenta para sus planes de desarrollo. Hay otro inconveniente ahí que afecta mucho y ha venido afectando mucho a la población, sobre todo a esa población que demanda las escuelas públicas, es la cuestión de los libros. Hay una necesidad de cambio de libros, de cambio de textos, la impresión de ellos, porque si usted utilizó el libro de historia que escribió Jeffrey este año y lo recomienda para el año siguiente, eso significa que de ese libro no se va a reimprimir, o si se reimprime sería en cantidades menores porque ya está en el mercado. Hay que cambiarlo porque una editorial preparó un libro, ya ese nuevo, y ese hay que imprimirlo por montones para que satisfaga la demanda de esa población estudiantil a nivel nacional. Nunca he estado de acuerdo con eso, y por eso estoy del lado de la posición que sostuvo el ministro de Educación, profesor Ángel Hernández, porque al pueblo hay que defenderlo
Y así como el jefe del ministerio, el Ministerio Público existe para defender los intereses de la sociedad, también cada institución del Estado está para defender los intereses de la sociedad. Si hay un problema que en una comunidad que corresponde al ayuntamiento, es una tarea del ayuntamiento ir a resolver ese problema a esa comunidad, porque para eso es que existe, para defender los intereses de las comunidades. Entonces, no es que se tomen medidas que perjudiquen ese negocio de las editoriales, pero también a la sociedad hay que defenderla, sobre todo a esa parte del pueblo dominicano que carece de los recursos suficientes para que hay personas que tienen 3 muchachos y 4 muchachos que van a la escuela todos los días y comprarle libros, todos los materiales y cuantas cosas le piden, gente con pocos recursos. Pero ya se ha dicho que el futuro de la patria, el futuro de la nación descansa en los niños, en los jóvenes. Pues los recursos en gran medida deben ser volcados a la educación, a la preparación de los niños, de la juventud, porque ese es el futuro. Yo suelo decirle a amigos míos de mi edad, cuando veo niños y jóvenes, le digo, mira, ahí va el futuro de la patria y mira el presente de la patria. Tú y yo ya somos el pasado de la patria. Porque si los niños son el futuro de la patria, los jóvenes son el presente, entonces ya los otros somos el pasado. Es una forma de bromear con mis amigos. Pero lo que quiero decir es que hay que pensar en la juventud, en los niños. Y por eso instituciones como la educación, salud pública, deben esmerarse en dar los servicios correspondientes para que no solamente esa parte que es la más joven, la más reciente, sino los que tienen la responsabilidad de levantarlo, de llevarlo a ellos, la edad productiva, de darle y devolverle a la patria, a la sociedad, pues también tengan acceso, sobre todo la salud. Eso, el Ministerio de Educación, a través de su representante, el profesor Ángel Hernández, debe mantener una posición inflexible con relación a la defensa de esa sociedad que es, como se dice, la de lo desposeído, pero ahí es que está el 90% de la población. Ese es el soporte del país. Ese es el soporte del país. Esa población. De ahí es que sale la gente que trabaja mañana, que va a trabajar mañana, en todas las áreas, en todos los quehaceres. Y hay que mantener esa preocupación por la preparación, de que más niños vayan a la escuela, de que más niños terminen la escuela debidamente con las bases para que puedan hacer carreras técnicas o carreras profesionales del más alto nivel. Porque esa es la zapata de la sociedad de los pobres, que es la discriminada.
esa sociedad. Por eso ya dije, estoy de acuerdo con la posición del ministro de Educación. Esos libros, tengo entendido que el Estado le está suministrando libros y uniformes, que ese plan debe ser fortalecido todos los días, cada día, y que más escuela, que más desayuno escolar y mejor desayuno escolar llegue a las escuelas y dotar esas escuelas de bibliotecas, pero cuidar esas bibliotecas, porque aquí hay un problema. Te va a los hospitales de servicio público, nunca tienen los equipos, pero todo el mundo sabe qué es lo que pasa. Y los hospitales públicos deben tener sus equipos. Cuando usted va con un paciente y el médico lo manda a hacerle un estudio, que no tenga que salir de ahí, hacerse el estudio, pagar carísimo. Gente que no tienen seguro, ni público ni privado. Entonces hacer coleta para poder pagar ese estudio, para entonces luego retornar a llevarle los resultados a ese médico en un hospital público. Se ha invertido mucho dinero y se invierte mucho dinero. Generalmente siempre veo mejorando la planta física, pero los servicios mejoran poco. Los servicios mejoran poco. Entonces, ¿qué esperanza puede tener una sociedad si su gente, que es su activo principal, como dicen en contabilidad, el primer activo fijo de una sociedad son su gente? Y si no se atiende a la gente, entonces, esta semana se dio un paro médico ahí, a propósito de lo que estoy tratando. Tienen un problema con las SARS, administradoras de riesgos de la salud. Pero como tanto se dice en los medios, y los medios siempre son reiterativos en eso, los únicos que pierden, el único perdedor es el pueblo. Yo desde que aquí se instauró el régimen democrático, con sus imperfecciones, con sus debilidades, pero un régimen democrático a partir de 1966. Aquí los maestros y los médicos no tienen 3 meses de vacaciones, porque es el año entero, la vida entera, pidiendo reivindicaciones salariales. Pero los servicios no mejoran a la sociedad. Y ahora hicieron un paro ahí de 48 horas, que generalmente funciona en los hospitales públicos. Solamente funciona en los hospitales públicos porque los hospitales privados, los centros médicos privados siguen dando los servicios. Entonces, va en contra de la gente. Va en contra de ese pueblo que es el que necesita atenciones, porque no puede pagar 3,000, 4,000, 5,000 pesos de consulta, y que a veces tiene inconvenientes porque carecen de seguro, y ese seguro oficial no lo aceptan ningún centro médico privado, ni los laboratorios de alto, no lo aceptan. Entonces, a veces le mandan a hacer
esta prueba, esta prueba, esta prueba. Y cuando se la cotizan, dice, son 7,000 pesos. Gente con ingresos tan limitados, en el año entero no disponen de 7,000 pesos, a menos que no sea lo de los gastos de la cotidianidad, de la comida, del pago de la casa, de los servicios, en fin. Entonces estos paros médicos a veces tienen su componente político, o casi siempre, y lo hacen en los hospitales públicos porque con eso se le crea problema a la administración de momento, porque la política es así, la lucha política es así. Todos existen para reivindicar a los más desposeídos, pero también se hacen muchísimas cosas que son contrarias a lo que debería ofrecérsele a esos desposeídos. A veces es todo lo contrario. Las compañías esas administradoras de riesgo de la salud pues están tranquilos. Eso no lo inmuta a nadie. En Ecuador esta semana, el jueves creo que fue asesinado en plena calle un candidato presidencial, era Fernando Villavicencio. Él había acabado de salir de una manifestación política y un equipo ahí se acercó y le disparó y le asesinaron. Ya fue escogida, porque las elecciones presidenciales son el próximo domingo. Ya rápidamente fue escogida la señora Andrea González, que era la candidata a la vice, como candidata presidencial. Ya ella escogerá quién la acompañará. Es algo muy lamentable, es algo horroroso, que dice mucho de América Latina. Primero fue el presidente de Haití, Jovenel Moïse, y ahora matan a ese candidato presidencial. Son hechos realmente que constriñen. Matar a un candidato presidencial en esa forma, en estos tiempos, en un país que aunque tenemos nuestros inconvenientes, nuestras disputas por el poder, en fin, naturales en la sociedad, pero hasta llegar a ese extremo de eliminar físicamente a ese candidato, al señor Fernando Villavicencio. Eso dice mucho, pero lo peor del caso es que en la mayoría de estos casos, casi la conclusión nunca satisface, nunca llena, porque nunca se convence uno si realmente los acusados y condenados fueron los autores, pero que también se supone que un candidato así, un personaje así, cuando fue eliminado, se entiende que alguien perjudicaba, que se encontró con la razón para decidir eso. Y casi nunca se llega donde los que llaman esa parte intelectual, casi nunca se llega hasta ahí. Siempre se queda en un misterio, en una nebulosa, como dije, no hay una confianza en que los
arrestados, acusados, juzgados y condenados sean realmente los responsables del hecho. Eso siempre deja sus dudas. Aquí en el patio, el 16 de agosto, el presidente de la República se dirigirá al país como es costumbre, los 16 de agosto y los 27 de febrero. Y ese día se renovan los bufetes directivos del Congreso Nacional, entiéndase, la Cámara de Diputados y de Senadores. El señor Alfredo Pacheco Soria, por decisión, me parece unánime, de los oficialistas y opositores, decidieron que continuara al frente de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores era que casi a partir del primer año, cada año habían unos inconvenientes, porque otros y otras, haciendo uso del derecho que tienen a aspirar a dirigirlo también, pero el presidente de la República se acomodaba con Eduardo Estrella y siempre metía su mano. El año pasado lo que se llegó a un acuerdo que ya sería el último de Eduardo Estrella, dar paso a el senador de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos. Se anunció que será el nuevo presidente del Senado y que la vice la ocupará la señora Faride Raful. Con eso se satisfacen las aspiraciones de Ricardo de los Santos, que venía empujando desde atrás y había manifestado o evidenciado cierta ansiedad por llegar a la posición de dirigir. Aquí en la República Dominicana todo el mundo tiene derecho a aspirar, eso es cierto, lo es innegable. Pero aquí ese derecho de aspirar, a veces lo llevamos a unos extremos que terminan haciéndose daño. Y por eso las organizaciones, no solamente políticas, sino organizaciones que no tienen un carácter político, como son las gremiales, que aglutinan un sector de un quehacer, puede ser médicos, profesores, o puede ser choferes, puede ser obreros, en fin, se dividen también, porque todo el mundo quiere dirigir. Pero generalmente todo el mundo quiere dirigir, pero no para hacerlo mejor. Es que desde la posición de dirigir hay privilegios y andamos más detrás de esos privilegios, de esas ganancias particulares, que de ir ahí a hacer un trabajo institucional, que esa institución gane el reconocimiento por su buena práctica, porque trabaja con apego a los fines que le dieron lugar, porque siempre está del lado de todo aquello que beneficie y que es positivo para la generalidad, naturalmente sin olvidarse de ellos. Entonces, la semana pasada yo hablé aquí de un tema histórico, que es la gestión de Horacio Vázquez, que es cuando se inicia en la República Dominicana ya el funcionamiento, el devenir de un Estado ya
estructurado, organizado, con sus ministerios, pero ¿a qué dieron lugar las ambiciones a la entrada, primero a la conspiración, aceleraron la conspiración, allanaron el camino a la conspiración, y ahí se metieron los conspiradores a los que se asoció muy hábilmente, que era quien tenía realmente poder en ese momento, Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y como dice el pueblo, y terminó alzándose con todo. Por las ambiciones llevaron a Horacio Vázquez, quizás tratando de evitar males mayores, unido también quizás a su decisión de mantenerse en el poder hasta que, mientras tuviera vida, y quizás en el fondo también por salvar el Partido Nacional, el partido del cual él era el alma, que es quien lo formó, quien lo estructuró, por las ambiciones de Alfonseca, las ambiciones de Martín de Moya. ¿Quién va a heredar? ¿Quién va a ser el heredero? Porque realmente el que tenía las condiciones, la madurez, la experiencia para asumir el liderazgo luego del declive de Horacio Vázquez, era Federico Velázquez Hernández. Pero su partido, el Partido Progresista, no tenía la fuerza del Partido Nacional, el partido de Horacio Vázquez. Pero ahí es donde está. ¿Cómo convencer a los horacistas de que había que pensar en el proceso en que ya estaba caminando la República Dominicana? Entonces dieron paso a esos desatinos, el invento de que juraron en función de la Convención de 1908 y no de la del 24, que incluso eligen a Horacio Vázquez con un candidato presidencial, pero que tuvieron que recurrir al posesionamiento del Congreso antes de la toma de posesión para que pudiera hacer unos ajustes y que el vicepresidente ya, en términos de hecho electo, pudiera juramentarse como tal, pudiera ser proclamado como tal por la Asamblea. Pero todo en función de que la Constitución de 1908, miren qué contradicción, la Constitución de 1908 eliminó la vicepresidencia, porque Ramón Cáceres se juramenta él solo, y el periodo terminaba en el 14 porque era de 6 años. Entonces, los norteamericanos desconocieron la Constitución, y al hacerse los arreglos para que ellos desocupar el país y la República Dominicana asumiera otra vez su condición de país libre soberano, tenía que buscarse un presidente dominicano que convocara las elecciones, porque jamás las elecciones podían ser convocadas con un gendarme extranjero. Entonces, la Constitución vigente era la del 8, pero se acordó una nueva Constitución, en la nueva ley una nueva Constitución, que habló de 4 años, y vinieron con el desatino, porque el mismo Horacio Vázquez, cuando asume en octubre del 29, anuncia, habla de que juró por la de 1908,
Federico Velázquez que no, porque como él era el perjudicado directo, se opuso a todo eso y renuncia. Ahí es cuando José Dolores Alfonseca entra como vicepresidente y extienden a través de un mecanismo supuestamente legal, pero espúreo, extienden el mandato. Pero como dije al principio, ¿a qué llevó todo eso? A estimular más, a darle más razón a los conspiradores. Y Trujillo a la saga. Que no tenía esa preparación escolar ni profesional, pero era un tipo que mostró, evidenció que tenía unas habilidades y ciertos niveles de inteligencia. Dijo, no, aquí el que tiene el poder soy yo. Y cuando el viejo haya renunciado, cuando el viejo haya partido, el verdadero poder, el único de poder seré yo. Y así mismo fue. Estrella Ureña, que pensó que estaba trabajando para él, como todos los que estaban detrás de él, jamás se imaginó que no trabajaba para él. Y definido todo, el señor Rafael Leónidas Trujillo y Molina dijo, no, el candidato a la presidencia soy yo, el que va a ser presidente soy yo, porque yo soy el hombre de poder, el poder lo tengo yo, ese ejército del que yo soy líder y que me reconoce como su líder, que me obedecen, me respalda. Entonces, las ambiciones terminan haciéndole mucho daño. Tenemos el último caso, que fue el del PLD, que ahora tenemos 2 PLD con 2 cabezas. Hemos llegado al final del espacio de hoy, agradecido de que nos hayan acompañado y a todos los que nos escribieron por ahí, muchas gracias. Y nos veremos el próximo domingo en su programa Cerrando la Página.